Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente nos encontramos hoy en el canal para seguir conversando y en este caso hoy vamos a estar con Jocelyn, que ya la conocen, y con Carmen, que es su compañera de trabajo y con la cual han hecho un montón de cosas y hoy nos van a contar. Siempre siguiendo en la línea de trabajo de este canal y vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones que tienen que ver con el más allá, fundamentalmente. Así que, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Jorge? Gracias. Bien. Jorge, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Bueno, en principio las quería convocar a que nos contaran un poquito cómo empezó el trabajo juntas, que intervengan como vayan queriendo, primero vos, Carmen, o Jocelyn, como quieran, y nos cuenten un poquito cómo empezó este trabajo juntas, y después ya justamente el tema nos va llevando un poquito más a la experiencia vivencial que tiene Carmen con respecto a su facultad, que ya ampliaremos. Así que, como quieran empezar, y quien quiera, no hay ningún problema. Yo voy a empezar diciendo cuando conocí a Josie. Bien. Cuando acabé mi primer libro, que yo les dije a los del más allá que me dictaban, lo escribo, pero no me ocupo de la editorial. Entonces conocí a Josie. Y Josie, que es un motor de 100 caballos, leyó el libro y me dijo, lo tienes que editar. No, yo no me ocupo, así que vamos a ver. Nada más Ella, quiero agregar que no es que no se quisiera ocupar, también le daba miedo publicar el libro. Le tuve que torcer un poco el brazo porque le Claro, daba... porque son temas complejos, ¿no? Que Claro, no claro. cualquiera está acostumbrado a escucharlo esto. pero sobre todo en el año en que yo comencé. Claro. ¿Cuánto hace? Ese ¿Qué, año qué época fue en fue? 93 salió ese libro. ¿Te darás cuenta? Sí, claro. Entonces, bueno, entonces estaba yo lista para que me quemaran en leña verde, ¿verdad? Sí, sí. Ella tenía un poco de miedo al qué dirán. Era 1993 salió el primer libro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Sí, nada, yo llegué a su vida para meterle un cohete claro. y así fue, y salió el libro. Sí. Y empezamos el primer libro que escribimos juntas, Empezamos a trabajar juntas. en trabajar juntas, sí. Uh-huh. ¿Y cómo, Uh, en qué consistía ese trabajo? ¿Cómo era? En realidad empezamos, Carmen, ok, la conozco, me cuenta de su libro que tenía ya todo escrito, empiezo a ir a su casa, me muestra todo lo que había recibido, que me pareció una información fantástica, interesantísima, y entonces, bueno, ok, nuestro primer trabajo juntas fue publicar el libro, ¿no? Lograr que se publicara. Y Uh-huh. entonces, Carmen, empezamos, bueno, yo ya estaba dando clases de meditación en una cárcel en México y le dije a Carmen que por qué no venía ella también a dar clases conmigo en la cárcel de meditación. Si quieres, toma, sigue tú ahí, Carmen. sí, fui con Josie y las dos empezamos a dar esa clase. Y los presos nos decían, es muy bonito todo lo que nos dicen, pero nos gustaría un manual, algo escrito. Y entonces le dije a Josie, vamos a hacer un manual para ellos. Y como es Josie, me dijo, ¿un manual? No, un libro. Entonces empezamos a hacer Para el ayer, libro. además. ¿Eh? Para ayer. Claro, Sí, claro, además. para ayer, sí. Era un libro de meditación, entonces hablando sobre la meditación. Después seguimos trabajando. Íbamos juntas a la clase, a la cárcel, Sí, estábamos escribiendo el libro de meditación y entonces empezamos un grupo de meditación en tu casa, Carmen. sí. Si quieres, continúa tú ahí. ¿En mi casa o en la tuya? Ya no me acuerdo. No, era en la tuya, en la tuya. ¿Mía? Sí. Pues allí se empezaron a presentar almas que Uh-huh. no habían llegado a la luz a través de mí. Yo en ese momento no sabía cómo dirigirlas a la luz. Pero Ajá. empezamos en ese grupo, porque había otra que se le despertó también una mediunidad extraordinaria, y que las almas hablaban a través de ella.
Y empezamos de esa manera a poder ayudarlas, las almas desorientadas, para que encontraran la luz. Ajá. Pero ahora, yendo específicamente a a la facultad psíquica esta, ¿vos ya sabías que la tenías? ¿Ya la venías trabajando? No, claro, claro, Ajá, no, claro. Desde ajá, el primer libro que escribí, antes de conocer a Josie, ujú, claro, inclusive yo pongo allí lo que es la mediunidad. ok. ¿La tenías desde nacimiento o se fue Ah, no, desarrollando? no, a mí me empezó a los 49 años. Ah, mira, mira. Ajá. Bien, y fue fácil de aceptarlo esto de la mediunidad, porque yo he entrevistado a muchos medium y cada uno tiene su historia, ¿no? Que digo, algunos lo tenían de chico y había resistencia en las familias, algunos, de grande nunca escuché hasta ahora a nadie que le apareciera de grande, o sea, ¿qué te causó? ¿Qué te hizo sentir esto? Porque no es un chiste, ¿no? Mira, siempre tuve, fui, si tú quieres, me gustaba lo que no era obvio, todo lo que fuera que si eran los fantasmas, que si eran los... muy curiosa, ¿sabes? Ajá, Curiosa. sí, sí, sí. Y entonces esa curiosidad me llevó a hacer algo que verdaderamente le digo a la gente, nunca lo hagan, que es jugar con la ouija. Mm, sí, sí, es peligroso. ¿A qué Pero edad? ¿A qué edad era esto del juego de la Ouija, Carmen? 49, Ah, sí. Por 7 veces, curiosidad, digamos, por curiosidad sí, nada más. Ajá, exactamente, 7 veces 7. claro. Pero se conoce que ya me tenían preparada para, Ajá, ese fue el, la forma en que yo me empecé a comunicar con el otro plano. ajá, Pero el problema de comunicarte con el otro plano es que no sabes con quién estás hablando. claro. Ujú, Entonces, esto es, si tú quieres, frecuencia vibratoria. ajá, Todo es frecuencia vibratoria. ujú, Entonces, si tú estás vibrando en la comunicación con el objetivo de saber más que los demás, de saber el futuro, de que te digan que te vas a sacar la lotería, en fin, sabes, Y, cosas. y de querer sentirte especial, es muy Ah, importante eso. eso es otro, de quererte sentir especial. sí, sí, el tema del ego, Estás, digamos, ¿no? Claro. exacto. Entonces estás vibrando en una frecuencia baja, que justamente los que están en esa frecuencia son seres pues que son más bien, están bajos, Claro, y de lo que tratan es de tomar el pelo. claro. ¿Sí? Para aclarar un poco para las personas que están escuchando y a lo mejor no la han escuchado nunca, todos tenemos una frecuencia vibracional en la que vibramos según cómo estamos, según lo, digamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo somos, un montón de cosas, y digamos que hacemos, digamos, si vibramos en determinada frecuencia, atraemos a esa frecuencia en la cual están vibrando otros seres. Y estos seres que están, digamos, o en la luz, o en el bajo astral, en la parte astral, digamos, hay infinidad de vidas y infinidad de seres, entonces, claro, se nos van a acercar por frecuencia vibracional. Es a lo que vos te referís. Entonces, claro, si yo estoy vibrando bajo, o por un interés que no es referido al amor, o por vaya a saber qué cuestión, se me van a acercar determinadas seres. Y también, bueno, yo por la experiencia de regresiones sé que también hay espíritus que son del orden de los burlones, ¿no? Que se los califica como burlones, que por ahí se hacen pasar por, ¿no? Así es, así Aunque yo es. entiendo que el medium, por la frecuencia vibracional que siente, puede llegar a darse cuenta, no, este me quiere embaucar, ¿no? Y puede llegar a frenarlo, pero por eso no es para cualquiera, no es una cosa que por eso lo del Ouija es peligroso, ¿no? Porque en realidad con lo del Ouija vos estás abriendo una especie de portal por donde puede colarse cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un tema complejo eso, ¿no? Y perdón, Jorge, que Sí, haga sí. hincapié, perdón, Jorge, quiero hacer hincapié en el tema de que la frecuencia vibratoria, lo que significa vibrar bajo quiere decir, evidentemente tiene que ver con la negatividad. Entonces, tiene que ver con el ego, es que a veces no entendemos bien el tema
del ego, que es una palabra tan trillada, pero nada más hacer hincapié que si tenemos que, las personas que tienen esta facilidad, como Carmen, bueno, y yo cuando doy una conferencia, es muy importante siempre estar como purificando tu intención. ¿Cuál es? Yo sé que la intención de la mayoría de las personas que tienen la facilidad es ayudar, lo que quieren es ayudar, pero también hay que ver qué tanto deseo de reconocimiento tengo, qué tanto deseo de ser especial, qué tanto deseo de que yo puedo decirte a ti algo que tú no tendrías otra forma de saber, qué tanto deseo tengo de eso, de reconocimiento. Y también permitime agregarte, en colaboración de quienes trabajás, desde allá, porque ojo, que podés tener asociaciones no muy deseadas, entonces estás trabajando por conseguir a lo mejor determinadas cosas, ¿no? Te ayudan a lo mejor entidades oscuras, entonces es complejo el tema, es complejo, no es fácil, ¿no? Porque vos no solamente te comunicás, en este caso, ya lo vamos a ampliar ahora, pero no aparecen solo almas humanas, digamos, que han podido desencarnar, sino que hay no sé, seres de luz, hay un montón de seres, maestros que pueden comunicarse, claro. Entonces, es una conjunción de cosas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, ¿no? No es que esto es así nomás, el tema de la mediunidad, ¿no? Bien. Sería bueno que, Entonces, perdón Jorge, perdón, sería bueno Carmen que hablaras de tus inicios, eso, sí. de lo difícil que fue al principio. Habla de esos años. Yo todavía no te conocía a los 49 años. Sí, cuéntanos. Sí. Pues mira, fue muy difícil porque precisamente cuando te abres a esta facultad, lo que tú estás diciendo, te llega de todo, ¿no? Entonces tuve una iniciación muy, muy pesada, porque claro, son los bajos, los que están vibrando muy bajo y que están en el astral, no han llegado a la luz, que te molestan, ¿sabes? Son muy inteligentes, porque no tienen cuerpo, entonces ya ven las cosas con más claridad, además leen la mente y pueden ir a donde quieran. Entonces con eso tratan de jugar contigo. Lo primero que tratan, eso es muy importante para los que se están abriendo a esta facultad, lo primero te empiezan a alabar, ¿sabes? A decirte, bueno, como dicen, tu talón de Aquiles, ¿no? Según lo que es tu debilidad o lo que sea, o te proponen que vas a ser alguien muy importante, que va a cambiar el mundo, que bueno, todo lo que tú quieras, según. Sí, 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 que tú vas a ayudar muchísimo, que a través de... como endulzarte, digamos, ¿no? Como endulzarte para... Claro. Sí, eso es tu misión, es realmente, vas a ser un extraordinario. Y después se burlan, ¿me entiendes? Te bajan al suelo. Claro. ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Qué ganan ellos? Divertirse. Ah, nada más que diversiones. Claro. Ajá. Maldad. Claro, claro. ¿Sabes lo que es la maldad? Bueno. Sí, sí, claro, claro. Pero lo que pasa que hay personas que no, por ahí no comprenden de que a lo mejor un desencarnado por frecuencia de vibración se acerca a vos porque, no sé, tomás alcohol, por ejemplo, y él murió por Claro, beber, entonces claro. por frecuencia se acerca a vos y vos, el que no entiende dice, bueno, pero ¿qué va a lograr si uno está muerto y otro está vivo? Bueno, pero sí logra percibir eso que transmite el que está tomando, y es más, hasta sé que fomentan que tomes, ¿no? Entonces, Claro, es un claro. tema, no es fácil, digamos, ¿no? No, por supuesto, no es fácil, pero sí, desde luego esos son los que yo llamo obsesores, Claro, ¿sabes? exactamente. Porque te obsesionan a seguir con el vicio que tengas. Sí, sí, sí. ¿Qué ganan? Sí, porque, ¿sabes qué? En el aura está la sensación. Claro. Ellos chupan a través del aura, dijéramos. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Sí, sí, De sí. una y de esa manera,
y sienten lo que tú estás sintiendo. Ok, ok. Eso es. Y bueno, entonces comenzaste en tus primeros tiempos, así, digamos, que costó, que fue costando, y tu proceso interno, digamos, de aceptación, ¿cómo fue? O sea, con obstáculos al No, principio. bueno, mira, lo que pasa es que empecé a recibir, ¿sabes? Cuando ya no podía, porque me hacían sufrir muchísimo, muchísimo. Ajá. Me obsesionaban, ¿sabes? Y cuando ya no podía más, entonces oraba, Ah, rezaba, y inmediatamente mi frecuencia subía, ¿entiendes? bien, sí, sí, sí. Y en esos momentos entraban mis guías, mis maestros, y me ayudaban y me daban información Ujú. ¿Cómo es el alta, vínculo? ¿Cómo es el espiritual. vínculo con los maestros, digamos? ¿Cómo los identificaste primero? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O esto es una cosa que te pasaba de antes de percibirlo? Te voy a decir cómo. Como dice Jesús, por los frutos identificarás el árbol. Ok, claro. Entonces, por lo que me decían, Ujú. sientes, sí, como tú hace un momento que decías, uno siente cuando la vibración es baja. Ajá, ¿Qué te bien. Y decían, perdón, qué te decían? Danos un ejemplo de lo que te decían cuando era baja, para, para el público que entienda. ¿Qué era lo que te hacía sufrir? pues mira, por ejemplo, me decían, me levantaban a medianoche y me decían, mira, eres muy fuerte, pero te vamos a decir que tu marido se acaba de morir. Y a ver cómo. Entonces, claro, te imaginas lo que sientes a medianoche, llegas y enciendes la luz, el marido te dice, ¿qué te pasa? Nada. Ah, bueno. Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Entonces, al día siguiente, que yo trabajaba en aquel entonces, en la oficina me decían, bueno, ya te probamos y vimos que eras muy fuerte. Entonces, ahora te decimos que lo de anoche fue una preparación, pero hoy sí es cierto. Entonces, prepara todo lo del entierro y de todo lo que vas a tener que hacer, porque ahora que llegues a tu casa, tu marido estará muerto. Y cosas por el estilo. Claro que a la segunda vez pues, ya no le crees, ¿no? Claro, claro. O, sí, ¿Y, pero y, y vos cómo los percibís, digamos? ¿Qué estilo de mediunidad es? ¿Vos los ves, solo los escuchás, los incorporás? ¿Cómo es? Porque hay distintos no tipos. sientes, ¿sabes? Ajá, Es decir, hay una energía que ¿cómo explicarte? Como en la espalda, en ajá. esta parte de aquí, ¿sí? Ahí lo Sientes sentís. cómo ahí es. Ajá, Te llega una energía ajá. que cubre el cuerpo y sabes que Claro, pero ya, no lo ves como hay otros medios que yo he entrevistado que ven, por ejemplo, hay algunos que lo ven y se dan cuenta en qué nivel están porque los ven, por ejemplo, o bien claros o más grises. oscuro, sí, sí, Claro, claro. entonces se dan cuenta en qué nivel están, ¿no? Sí, porque hay Este, diferentes formas de sí, sí, mediunidad. claro, claro, hay diferentes formas de mediunidad. Y alguien podría estar preguntándose en este momento, ante lo que estamos diciendo, pero ¿y cómo se permite, ¿no? que un espíritu haga esto? ¿No? Como no hay ningún límite, no hay... ¿Qué crees vos de esto? Porque ahí intervendría un poco el tema del libre albedrío, ¿no? Porque, Precisamente. Pero quiero decir, el tema del libre albedrío, en primer lugar, el tema es que todos estamos unidos, todos somos uno, sí, claro. con los ángeles y con los que están en el más bajo astral, Ujú. somos todos uno. Entonces, siempre hay comunicación y es que tú la permitas. Claro, claro, claro. Sí, Entonces, sí, la permites y entonces, pues, se permite. sí. O se permite, por ejemplo, para cuando la ayudamos, ¿verdad, Josie? Cuando se nos presentan las, las almas que necesitan ayuda, pues se les permite. Claro. Más bien, te puedo decir que me las traen. Muchas veces me dicen, de almas que no conozco, me dicen,
oí voces que me trajeron a ti porque dicen que me puedes ayudar. Claro. Perdón, antes de que te lances a ese tema, que es interesantísimo, nada más quiero aclarar la parte, Carmen. Hubo un momento en que tú pudiste decir que no a las entidades bajas. O sea, esto, la parte... Claro, Exacto. claro. ¿Qué fue lo que hiciste para que ya no se te, en fin, para que no se te pegara lo bajo? Porque mucha gente quiere saber eso. Sí, bueno, hice una especie de bueno, ¿Qué ¿cómo fue? llamarle? Algo que declaraste, alguna declaración. Exactamente. Ajá, claro. Digo, en primer lugar, pedí bendición, pedí ayuda de los altos seres Ujú. y tomé una decisión, decirles, no quiero oírlos más. Entonces, fíjate que me decían, porque digo, yo pedía ayuda y estaba decidida allá a cortar con ellos, ¿no? Y entonces me decían, ya no nos dan permiso de llegar a ti. Y nos haces mucha falta, nos haces falta tu luz, y bueno, me lloriqueaban, ¿no? Sí, claro. Digo, son Son, de las cosas son que te terribles, ¿eh? Yo decía, pues lo siento mucho. Digo, ustedes, si lo que necesitan es ir a la luz, y logré que se fueran a la luz. Ahora vamos a ese tema porque retomo desde cuando veníamos de lo de las cárceles que se empezaron a presentarse, ¿no? Almas que no habían ido a la luz, ¿no? Entonces, para que las personas que están escuchando entiendan, digamos, a ver, ¿cómo es esto, no? Alguien se puede preguntar, ¿cómo que no van a la luz, no? Entonces, ¿y qué pasa? Yo me muero y ¿qué pasa, no? Entonces, contanos un poquito cuál es tu experiencia con respecto a eso. ¿Por qué uno puede quedarse en ese lugar? ¿Qué cuestiones suceden, no? A ver, yo sí es muy buena para decir eso. Bueno, nuestros primeros contactos, que estábamos en el grupo de meditación, que se sentían presencias, y Carmen tiene, como bien dice, la facultad, Carmen los podía escuchar telepáticamente, entonces tomaba un cuaderno y empezaba a escribir lo que le decían. Y como bien dice Carmen, muchos decían, escuché unas voces que me trajeron aquí contigo. Escuché unas voces porque se ve que del otro lado están los seres de luz y guías queriendo ayudar a los que están ahí atorados en el tránsito. Y entonces, muchas veces una forma de ayudarlos es dirigirlos a mediums psíquicos como Carmen, que pueden escucharlos, y es el hecho de que los escuchen los va a ayudar a que crean más, que hay una posibilidad de otra vida para ellos. Entonces, los primeros contactos casi todos tenían que ver con personas, seres humanos que habían muerto, se encontraban en un lugar, ellos todos lo describen como frío y oscuro. Es un lugar donde estaban ahí, esto es el tránsito, o bueno, yo lo que llamaríamos el purgatorio, están ahí porque siguen apegados a lo que dejaron. La mayor parte de los primeros casos nos dimos cuenta que no querían soltar a la familia, no querían soltar sus cosas, no querían dejar ir sus vidas, algunos tenían miedo, culpa, otros se sentían indispensables, quién se iba a ocupar de sus familiares, otros tenían apego a su fama, a su éxito, a su dinero, a sus casas. Había de todo, pero básicamente era el número uno factor que hace que tú no veas la luz de inmediato es el apego a tus bienes materiales, seres queridos, apego. El miedo al castigo era otra muy fuerte, ¿verdad, Carmen? Sí. La Ahí culpa. intervienen las Porque les han creencias, ¿no? dicho, pues, Perdón, Carmen, ¿qué dijiste? Sí. porque se los han dicho, se los han metido, la Claro, culpa y el miedo. La intervienen culpa, las creencias ahí. Si vos tenés claro, miedo, por ejemplo, fuiste educado en el catolicismo y por eso sabés que te mandaste alguna y tenés miedo al juicio, te quedás ahí, digamos, ¿no? es la culpa y Sí, el sí, miedo. sí. O sea que esto, perdón, yo sí, para aclarar a las personas que escuchan, es a nivel mental, esto es mental lo que está pasando en la persona. Absolutamente, absolutamente. Tú estás donde tu mente está. Ok.
Bien. Exactamente. Tú llegas del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Idéntico. Entonces, por eso es tan importante prepararse para morir, es tan importante estar en paz contigo, con tu vida, haberte perdonado y aceptado tu vida. Porque si te vas alborotado, sin haberte perdonado, sin aceptar, sin estar tranquilo con lo que está pasando, llegas del otro lado, te das cuenta que ya no tienes un cuerpo físico, pero que sigues vivo. Entonces, el famoso purgatorio e infierno y todos los niveles entre el purgatorio y el infierno, todos son estados mentales. El grado de oscuridad que veas y el grado de encierre que tengas depende de, pues, si va desde un apego, simplemente un apego porque no quiero dejar a mis hijos, a me quiero vengar de fulanito que me mató, por ejemplo, Claro. O tengo pánico, la culpa me tiene cegada, en fin, depende de tu oscuridad mental. Claro. Y te voy a decir que eso pasa, del otro lado no hay tiempo. Eso es muy, Claro. muy interesante. Claro. Entonces pasa de hace siglos que te siguen por algo. Claro, claro. Hemos tenido, que son los que yo llamo obsesores, ¿verdad, Josie? Que hemos tenido muchos. Ajá, o Pero sea pues, que... aquí ya cambiaste el tema. Cuando Claro. hablas de los que te siguen, que son los obsesores, ¿a qué te estás refiriendo ahora? Porque estábamos hablando de las distintas razones por cuál se quedan atorados. Pero se pueden quedar atorados por siglos, eso es a lo que voy. O sea, puede haber sí, un sí. obsesor kármico, por ejemplo. Puede haber un obsesor kármico. Exactamente, Claro. porque no se fue a la luz, ¿me entiendes? Porque Claro. tú hablaste de venganza. Lo que está diciendo Carmen, efectivamente, por ejemplo, si alguien tiene mucha sed de venganza porque le hicieron a alguien o algo, o un grupo le hicieron barbaridades en vida, llega del otro lado. Entonces, es verdad, como dice Carmen, no solamente que estás ahí en una negrura y un frío, sino que pueden pasar siglos donde entonces esa alma, como solo ve lo que dejó, se le pega a aquellos que le hicieron daño, tratando de... Le hizo daño, aquel que le hizo daño, que ya tiene otro cuerpo. Que no nada más tienen el cuerpo que tenían en la vida que acaba de pasar, sino que esa alma a quien se le pegan puede morir, volver a encarnar y entonces le siguen pegando. Pero esto es más complejo. Es de por vida, puede ser la persecuta, puede ser de por vida, digamos. Eso, ¿no? así es. Por vidas en plural. Claro, entiendo, sí, sí. Y alguien se podría estar preguntando, yo siempre trato de ponerme en el que está escuchando, ¿no? Y pensando. Alguien podría preguntarse, y esto ya lo hemos hablado en algún otro video con otros medios, pero alguien podría preguntarse, pero yo tenía entendido, porque acá influyen mucho las creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no colabora mucho la creencia que hay sobre la muerte para llegar en un buen estado de paz al otro lado, porque la mayoría de las personas tienen terror, es un tabú y está contaminado por un montón de ideas, entonces esa misma creencia del pasar por el morir es la que me hace estar del otro lado en un estado alterado, porque la misma creencia popular, la misma creencia social sobre la muerte es terrible, entonces no colabora mucho para que yo esté en un buen estado psíquico en ese momento, ¿no? Así Entonces, alguien podría pensar, pero bueno, porque yo creía, porque también hay muchas creencias sobre esto, yo creía que yo iba a pasar al otro lado, iba a morir, y ya iba a saber todo, ya todo iba a estar aclarado, todo bien, y qué sé yo, y nada que ver. Y alguien podría preguntarse, pero ¿y por qué no los ayudan los de allá? Que tienen que venir a mediums o a psíquicos, o no sé, a una reunión de personas que perciben, a que los ayuden acá. ¿Cuál es la razón, no? No, ahorita te doy la razón. Mira, desde luego que sí los ayudan desde allá, muchísimo, muchísimo. Pero lo que pasa es que volvemos otra vez a la frecuencia vibratoria. Si tú te mueres, como te acaba de decir Josie, muy apegado a la vibración terrestre, te es más fácil escuchar a los que todavía están vivos, están vibrando en la misma frecuencia.
que a Están los más que cerca de vienen acá, más cerca de esta más cerca de frecuencia. acá que los que vienen ya de la luz, porque Claro, están en otra vibración y ellos no los ven, ¿me claro. entiendes? Ah, o sea, está el nivel de identificación, porque además hay una identificación con el cuerpo, que es muy Claro, fuerte. claro, Está el claro. fuerte eso, que hasta puede hacer que vos no lo veas al otro ser que viene a No, tratar claro, de ayudarte. No lo ves directamente. no lo ves, Ajá, porque es otra frecuencia vibratoria, ¿me claro, entiendes? claro. Entonces, es solo cuando ellos ya están desesperados ahí en ese plano que ya no les corresponde Ujú, y que puedan tener un vislumbre y en ese momento sí ven a los del otro lado. claro, claro. Pero desde luego que están ayudados y Sí, mucho. sí, sí, sí. Lo que pasa es que los mediums, si estamos en este plano, les puede servir más fácilmente, Claro, ¿entiendes? claro, claro, claro. ¿Qué? Pues porque hablamos y estamos en el mismo nivel. Ujú, Bueno, les ayuda muchísimo, en mi experiencia con Carmen, es que les ayuda muchísimo que alguien los escuche, en este caso Carmen. claro. Entonces, porque si son muy, muy escépticos, dicen, bueno, sí veo que sí veo que ya no tengo cuerpo, Mm, sí veo que sigo vivo y además veo que tú me escuchas. mm, Eso para ellos es muy importante, tú me escuchas. claro, Y eso ya como que abre un poco su incredulidad, porque ellos no creen absolutamente nada, porque te digo, su estado mental los tiene en un lugar oscuro y frío. Entonces, por más que les decimos, te espera el cielo, pide ver la luz, te espera la luz, y del otro lado están sus seres queridos esperándolos, más, no nada más los seres queridos que se han ido, sino también guías, muchísimas guías, maestros esperándolos. Pero claro, tú estás donde está tu atención, ellos no están viendo acá. Y entonces, nada, el grupo de meditación y Carmen, lo que hacemos es una labor de convencimiento a través de lo que ella recibe y entonces nosotros nos concentramos en mandarles luz. Esto es importantísimo, mandarles claro. luz, que la luz sea en ti, que la luz sea en ti, pide Es ver una, la luz, que la luz es, sea. Entonces ellos sienten un calor, es un una amor, tarea fabulosa, ¿no? Porque, exacto, sienten algo muy agradable y entre que Carmen los oye, entre que sienten algo muy agradable, entre que del otro lado los están queriendo jalar también, entre todos, claro, hace que dicen, bueno, finalmente digo, no pierdo nada con pedir ver la famosa luz de la cual están hablando ustedes. claro, claro, claro. Y en el minuto en que piden ver la luz, todos dicen, veo como una rendijita, se está haciendo cada vez más grande, se siente divino, me atrae, me jala, esto se siente muchísimo amor, esto debe de ser el cielo, pero entonces ya están en una total estado de amor indescriptible y dicen, todos, ¿verdad, Carmen? Dicen, pero ¿por qué nadie nos dijo Mm, esto antes? ¿Por qué nadie nos dijo lo que nos podía esperar para saber, para que no nos costara tanto trabajo mm. el pedir ver la luz? Sí, sí, Porque sí. Y no nos además, damos cuenta. Y lo dicen, sobre todo, ¿sabes? sí, sí. Lo que dicen, ¿por qué no dicen esto en las iglesias? Bueno, y bueno, pero ahí volvemos a las estructuras, ¿no? Pues sí, De pero cómo están entonces, armadas las creencias, ¿no? Si a nosotros nos exactamente, enseñaran desde el jardín de infantes de que la muerte es un paso nada más, de que es natural dentro de claro, la vida, de que no te va a pasar nada, sino que te va a pasar esto, vas a ver esto y aquello, todo el mundo y que llegaría, claro, y que esta no es la verdadera vida. claro, 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 Eso es muy importante. Esto es uno de tantas experiencias y es como, dijéramos, una pieza de teatro, claro, en exactamente. realidad, en la Sí, vida. sí. E incluso para acotar algo más, hay situaciones que se producen como para que un alma quede en esa situación, llamémosle perdida, ¿no? Que es que muchos seres no se dan cuenta que han muerto. Claro. Entonces, pues claro, alguien puede escucharnos ahora y decir, ¿cómo no se dio cuenta que murió? No, porque a lo mejor murió en coma o murió en un choque violento, fue a cruzar la calle y lo llevó por delante un camión, y la persona es tan rápido el cambio de situación de una cosa a otra,
¿no? Y esto lo hemos visto en algunas películas, ¿no? También No, pero es cierto. que se ve y es cierto, sí, sí, es cierto. Entonces, Es eso absurdo, es un motivo para estar perdido, ¿no? Porque yo no me doy cuenta, no me doy claro. cuenta que me morí. No, Terrible, no, ¿no? entonces no entiendo por qué no me escuchan, por qué nadie me ve, Claro. ¿entiendes? Y sí, son ¿Y, situaciones en las que se sienten muy desesperados. y cómo piensas tú que te detectan? Porque algunos dicen, me dijeron que vos podías ayudarme, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? No, no sé, no me acuerdo. Alguien me lo No, dijo, ¿no? oyen voces, dicen, Oyen voces. Ajá. ¿Y oyen cómo voces. te encuentran? ¿Es como una antena que brilla en la oscuridad? ¿Cómo? Sí, mira, allí Piensan en tu nombre, Carmen. yo creo, digo, mira, no hay, allí no hay distancias, ¿me explico? Ujú. No hay distancia, ni hay tiempo, ni hay distancia. Entonces, con el pensamiento llegan. Claro, Me han claro. llegado, por ejemplo, te puedo decir, de las Torres Gemelas, Sí. ¿sabes? Ujú. Me acuerdo un mexicano que seguramente era mesero o algo así, y me llegó. Me dice, oí voces que me trajeron aquí. ¿Y él tenía conciencia de lo que había pasado en las torres, por ejemplo? Claro, Ajá, claro, claro. claro. No, inclusive dijo como, se la- no nos alcanzaron a sacar. Mm. Claro, en Él este, perdió él perdió la conciencia rápido, ¿te acuerdas que nos dijo? claro, pero en este caso sí tenía recuerdos, o sea, puede tener recuerdos, Ah, ¿no? no, no, dijo, no nos alcanzaron a sacar a los mozos o a los mexicanos. Claro. Para él ¿Y por qué no pensó se que, elevaba él? ¿Por qué no se elevaba? ¿Cuál era la razón? ¿La preguntan ustedes? sí, no, pues porque no sabía qué hacer. Ah, no sabía qué hacer. No Claro, sabe, es que eso es lo que pasa con muchos. No saben qué hacer, porque todavía su mente, su corazón está en lo que dejaron. Fue demasiado rápido lo que claro, tú decías, claro, claro. ¿ves? Ahora, hay Sí. infinidad de almas, ¿no? A veces has encontrado grupos de personas que están todas juntas, por ejemplo, que han partido. ¿Te ha pasado eso? Ah, ¿te acuerdas, Josie, de los brujos? ¿Los ¿De quiénes? los? ¿Los De monjes? los brujos, de los Ah, brujos. sí. Bueno, cuéntales los brujos. También había un grupo de monjes, me acuerdo. A ver. ¿Cómo era la Sí, historia? A ver, la de los cuéntanos. brujos. Sí, sí, cualquiera, la que vos quieras. En ese grupo en que estábamos, sí, era en tu casa, un grupo de meditación, se empezó a salir uno diciendo que había llegado a ese plano por, pues, por hacer brujería, en realidad. Ajá. Que los brujos, sí, que los brujos, lo tenemos en uno de nuestros libros muy claro, que En el dice, capítulo de brujería, sí, cómo no, pues no sé si es en el, el caso de, sí, el caso de esa amiga, pero de esa amiga que estaba, que dice que los brujos crean planos, ¿sabes? Sí. Donde nada más van ellos Ah, mira. y donde es el poder lo que buscan. Claro. Tanto perdón, Carmen, los crean en vida, Jorge. en vida, Ah, claro, ah, ah, Crean en mira. vida. Ah, los mira. crean en vida. Y en vida hay algunos que van ahí, pero Mira. cuando se mueren van ahí, pero es un horror porque pues, ahí lo que priva es el poder. ¿Entiendes? Claro, A claro. ver quién tiene más poder, lo cual pues, no es no ¿Y es qué, la felicidad, claro, ¿no? ¿y qué pasó? ¿Se encontraron había varios de ellos ahí? Claro, me acuerdo que uno que nos dijo, recen por nosotros para sacarnos de aquí. Ya nos dimos cuenta que no es, pero somos muchos. Claro, y como eran planos que ya habían Cuidado. que habían creado desde desde el poder, eran muy densos, muy densos. Se necesitó de mucha oración para sacarlos de ahí. Claro.
claro, y acá entramos en un punto interesante porque creer es crear, ¿no? O sea, como que, Ah, claro, como claro. que si uno lo piensa, porque la gente a veces dice, y esto después vamos a entrar un poquito en las experiencias que venimos a vivir acá, ¿no? Pero si uno lo piensa, absolutamente todo lo que te rodea acá, alguna vez fue una idea, alguna vez estuvo en la cabeza de alguien, ¿no? Claro, Por lo tanto, se hizo realidad esa idea. Esta computadora, una virome, un celular, cualquier cosa, primero estuvo acá. Entonces yo claro, con eso estoy creando mi realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, así es. a veces viene acá un consultante por terapia de regresión y dice, no, pero me va mal en esto, me va mal en esto, me va mal en esto. Bueno, ¿y vos qué pensás sobre eso? Si no, porque yo soy una desgraciada que no sirve para... Vos estás creando lo que te pasa, ¿no? Pues exacto, Vos podés exacto. cambiar lo que estás creando. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Bueno, empezando a cambiar el pensamiento. Pero ¿qué pasa? El Sí, pensamiento a veces está imbuido de creencias negativas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con que han recibido un no servís para nada, sos tal así, cosa y tal otra, entonces todo eso bloquea. Entonces hay que tener conciencia de que este poder creador que uno tiene, que lo tiene acá, ¿no? También lo tiene allá. Y en realidad es un poder co-creador, ¿no? Devenido del gran creador, ¿no? Pero, porque el gran creador tenemos una chispa sí, claro, de claro que la sí, misma esencia y tiene las mismas facultades, pero cubiertas, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. ¿Vos querías agregar algo más, Josie, de este tema o podemos seguir un poquito? No, seguimos. Es que ahorita estábamos en lo de Lo del tránsito estabas hablando, no sé trabajan si, con energías muy densas, pues, estamos hablando de brujería en estos claro, momentos. claro, claro. Pero hemos trabajado con otros grupos, Carmen, para ayudarlos a salir, que no nada más eran los brujos. Ajá. Yo me acuerdo de un grupo de monjes. Ah, sí, ¿Y cómo era esa esto. experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, estaba una casa en la que no se podía vender, no se podía vender por nada. Y entonces llegué, porque tengo una amiga que ella es una medium que ve, Ujú. con la que, bueno, escribí un libro contando las experiencias con ella. Y entonces ella ve lo que yo escribo y ella está viendo al personaje que me está hablando, dijéramos, Ajá, ¿no? ah, mira, Entonces llegamos a esa casa y yo la sentí muy densa y me dijo, es que son muchos, porque sí, yo lo siento. Le dije, pues sí, son muchos, yo siento esto muy pesado. Y me dijo, empezó a concentrar y me dice, veo como encapuchado, como capuchas. Entonces empecé a escribir y me dicen, sí, somos monjes, no me acuerdo si benedictinos, no te puedo decir cuáles, que estamos, por fin encontramos esta casa porque nos morimos todos en una, ¿cómo se dice? Hubo una inundación. Fíjate, estaban desde el tiempo de la colonia. claro, claro. Claro, Cuando recordemos que no cuando hay había, tiempo allá, ¿no? No hay no tiempo. hay tiempo, Puede ¿no? uno estar hace 1000 años terrestres allá y no, Claro, no hay no tiempo. importa. Pero entonces hablaban de una inundación que era en la época de la colonia, en el centro de la Ciudad de México, había inundaciones Qué va. y habían muerto en una inundación y entonces estaban muy enojados porque decían, nosotros dimos nuestra vida y pues como quien dice, no, sin dinero, sin nada. Sí, es decir, nosotros teníamos votos de pobreza. Claro, ahí están las creencias de nuevo. Exacto. Claro. Entonces, le entregamos Entonces a Dios. esperaba, claro, y nos morimos y pues esperábamos que Dios nos recibiera con, como quien dice, con bombos y platillos, ¿verdad? Ujú. Pero no había nada, ahí está el ego, ¿me entiendes? Era el ego, era la Claro, soberbia, claro, 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 lo que nos tenía ahí. claro. Qué Es va. que es muy interesante eso porque sí, ese no es el único caso.
bueno, sí, de un grupo de monjes, pero muchas personas esperan determinadas cosas de estilo bombos y platillos, porque han estado por alguna razón o dando mucho dinero a la iglesia o de alguna manera haciendo cosas que según ellos les van a hacer ganar, ¿cómo se dice? Sí, Ganar votos. sí, como que es el salvoconducto Ándale. para lograr la gran bienvenida, digamos. Entonces, Entonces, fíjate que estos decían, entonces no creemos en Dios y maldecimos a Dios. Fíjate. Oh, Bueno, ¿cómo que no creemos en Dios? Yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo que no creemos? no, ¿cómo maldecimos a Dios? Bueno, porque no vieron lo que ellos esperaban. No, claro, por eso. claro. Entonces ya cuando empecé a Y, hablar con ellos, y se podían comunicar entre ellos también, o sea que hablar, claro, bueno, o sea que encima se potenciaría la cosa, ¿no? Porque claro, entre todos se daría manija para, claro, claro, claro. peor todavía, qué bárbaro, Dios mío. Entonces, pero pues se fueron, ¿eh? Sí, sí, claro. Ya, Sí. al final dijeron, sí, nuestra soberbia es la que nos tiene aquí. Ah, lo aceptaron, digamos, lo Claro. aceptaron. Qué bárbaro, qué interesante, ¿eh? Qué Y te interesante. voy a Sí, decir que a la semana o a los cuantos días se vendió la casa. claro, bueno, había una traba energética, ¿no? Claro, sí, sí, Correcto. claro. Y digamos, dentro de estas experiencias, eh, también, digamos, pasa que se contacten, por ejemplo, seres de lo que se denomina habitualmente ET o de otros planetas o de otras frecuencias. ¿Te aparecen contactos de ese tipo o solamente No, desencarnados? no, bueno, Bueno, en general, últimamente, ¿eh? Últimamente, le podrías contar últimamente. Sí, contá, sí. contá, con libertad nomás. Últimamente. Interesante lo de últimamente. Ah, ya querías que lo dijera. Bueno, ya que le está sacando la pregunta, porque digo, es verdad que podemos hablar de todos los encuentros con personas, en fin, almas muertas en distintos niveles, ¿no? Digamos, unas que están en lo que llamamos el purgatorio, es decir, que están con cierto nivel de apegos o culpas, y los que están más aferrados, más en la negrura, más en el infierno, o los que están en diferentes planos, ya en la luz, hay muchos planos. Podemos hablar de todo eso, sí, pero es verdad que, vamos, eso ha sido la experiencia más grande que ella ha tenido y yo con ella. Pero es verdad que últimamente Carmen, en fin, ha tenido contacto con extraterrestres. Ujú. Bueno, mira, ¿qué son los extraterrestres? Y con la Hermandad Blanca. Explícalo, porque es interesante. Sí, mira, ¿qué son los extraterrestres todos? Pues digo, los ángeles, los maestros, todos los que no viven en la Tierra, ¿o no? Ujú. Son extraterrestres. Sí, claro. Bueno, entonces, el universo es inmenso. Luego, entonces, está habitado, el universo tiene muchos planos y está muy habitado. Ujú. Entonces, hay extraterrestres, efectivamente, que están en la luz y otros que están en el poder. Ajá. ¿Estar en la luz a qué te referís? O sea, ¿están vivos, pero concuerdan con las ideas de la luz o no? Exacto, están en la búsqueda de la luz, están en el encuentro son seres evolutivos, si tú quieres, como nosotros, Ujú. pero más avanzados. Y en la luz, en la luz. En la Quieren luz, estar ¿sí? en la oscuridad, es decir, buscando el poder, al igual que hay muchos en la Tierra buscando el poder. O sea, Buscando el poder. con un nivel de conciencia alto, digamos, que eso sería identificable con la luz, pero hay otros que nivel de conciencia alto que pueden estar identificados con lo oscuro. Entonces, En es lo así. oscuro. Vos podés Así es, identificarte cualquiera de las dos cosas. Okay. así Exacto. es, así es. Muy bien dicho. Entonces, estamos actualmente en un cambio de era, Ujú. pero de todos modos, desde el principio de la humanidad, hubo seres extraterrestres que están en la oscuridad, están en la búsqueda de poder, que están en el poder, que vinieron a influir en las conciencias humanas Ujú. y que no nos han dejado avanzar, ¿sabes? Claro, claro, claro. Porque influyen como con control mental,
para buscar el poder por el poder. Ajá. Bien. Influye. ¿Qué es lo que hay sobre todo en la Tierra, ¿no? Claro, claro. Que el ser humano es lo que no resiste, Sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, y hay otros seres también extraterrestres que están, como tú decías, en la luz y que actualmente están viniendo a ayudarnos a este cambio de era, a este cambio de conciencia. Bien, bien. ¿Y te has Entonces, podido sí, comunicar con ellos? ¿Te has podido comunicar? sí, ya me pude comunicar con uno. Ujú. Y sí, lo tengo en mi blog. Ajá. Tú Sí, sabes, después yo voy a dejar el blog tuyo en la descripción del video para que la gente lo pueda ver. sí, Bien, y Básicamente, perdón, nada más para un poquito redondear. sí, sí, sí. Esto, lo que ella dice de los negativos, los que están en la oscuridad, eran entidades entidades muy altas, o sea, lo que llamaríamos, muchos de estos son los que llamamos los ángeles caídos. Ok. Eran seres que, al igual que nosotros, salen del Creador, tenían muchísimo poderío, y estos seres se separaron de Dios, no realmente, porque jamás te puedes separar de Dios, pero se separaron desde el punto de vista en que ellos se dieron cuenta de su poderío y dijeron, nosotros vamos a hacer con este poder lo que se nos pegue la gana, nosotros no nos debemos a nadie. Y O sea, estos, podemos prescindir del creador, digamos. porque porque nosotros hemos sido desde siempre, no Claro, fuimos creados, ¿me claro. entiendes? Sí, sí, sí. Sí. todos venimos del Creador, o sea, todos venimos de No, no, esa... por eso, sí, sí. Estos famosos, lo que podrían decirse, lo que Los en la, demonios, los claro, por demonios, eso, lo que la iglesia podría decir los demonios, en realidad Lucifer, son, claro, Satán, ese en tipo realidad de... son ángeles caídos, digamos, ángeles que han desafiado, que tienen el poder de cualquier ángel, ¿no? Un claro, poder fuerte, pero orientado hacia lo oscuro, ¿no? hacia el oscuro, hacia el poder. Claro, Por lo Tienen visto, muchísimos seguidores y como te decía yo, hay razas de extraterrestres que los han seguido, claro, exacto, ¿ves? Y entiendo. que han venido a influir sobre nosotros Sí, y que sí, ahora nos dicen que ya terminaron su poder. Ojalá sea cierto. ojalá, ojalá que sí. Sí, sí, sí. Yo sí, ¿querés agregar algo más sobre esto? sí, vamos a ver. Estos ángeles caídos, extraterrestres que los han seguido, seres humanos en la tierra, en fin, que lo que desean es más y más poder. Han influido, por lo visto, por lo que tengo entendido, Carmen, y si no corrígeme, este planeta, sobre todo estos seres poderosísimos, eran encargados de, por lo visto, esta parte del universo a la cual pertenece la Tierra. Por lo visto, nosotros somos una raza o sí, un planeta o una raza muy interesante porque nosotros somos chispas divinas, o sea, que salidas de Dios, o sea, somos a imagen y semejanza de Dios, igual que ellos, y de todas estas chispas, nosotros los humanos somos los seres evolutivos porque elegimos olvidarnos de nuestro origen, nuestra conexión con Dios, para experimentar en un planeta que se creó como este, donde estamos experimentando lo opuesto, para que a través de las experiencias y de vivir los opuestos, nosotros fuéramos apreciando más y más lo que somos, entender la plenitud o la magnificencia que somos. Entonces, dicen que como raza evolutiva que somos, ¿verdad, Carmen? Que lo que nosotros, cuando nosotros, bueno, cada vez que morimos en nuestro proceso evolutivo, es tan grande lo que nosotros vamos a entender de lo que somos, es tan grandioso y tan maravilloso nuestro proceso que dijeron, no, esto es demasiado. Estos los vamos a tener con la bota encima, es decir, a base de miedo, y no los vamos a dejar que sigan creciendo. A estos
no vamos a dejar que sigan creciendo. Es como que le llama mucho las condiciones a las cuales nos sometimos, digamos, como espíritus transitando una experiencia humana para olvidar totalmente lo otro, que les debe llamar mucho la atención, que llegáramos hasta ese punto, digamos. No, mira, voy a aclarar una cosa. Aclaro. Todos esos seres, esas razas, son seres evolutivos, igual que nosotros. Sí, sí. Nada más que unos han llegado ya a entender, a reconocer su verdadero ser, que es amor, que es a donde nosotros tenemos que llegar. Y los otros han seguido el camino del poder, Claro. que son los que nos tienen apachurrados aquí. Claro, pero un ángel caído ha olvidado lo que es realmente. Exacto. Ha olvidado lo que es. Ah, okay. Sí, pero ha rechazado lo que es. Pero Claro. no solo el ángel, sino los seguidores, ¿no? Las razas. Sí, pero yo digo, comparándolo con nosotros, porque nosotros olvidamos lo que fuimos. La mayoría de la gente lo ha olvidado. ¿Él lo ha olvidado o lo sabe y lo ha negado? Lo ha negado. Ah, ok. El ángel lo ha negado. Ajá. Pero eso le da más poder. Eso le da más poder porque él sabe lo que es. Él es consciente de su esencia. Claro. ¿Sí? Más complicado todavía, ¿no? Pero los ángeles, pero quiero hablar de las razas de extraterrestres que han seguido ese camino. ¿Sabes algún nombre de una raza de esas? Mira, les llaman los grises, les llaman los... Ya habrás oído, ¿no? Sí, sí, sí. Los reptilianos, en fin, vete a saber cuáles, pero bueno. Los arcontes. No sé. Pero a lo que voy es que hay las razas que siendo como nosotros, todos somos evolutivos, ¿me entiendes? Sí, sí. Menos los ángeles, pero los otros somos razas evolutivas. Unas han seguido a los ángeles caídos y otros han seguido la luz, el descubrimiento de su ser. Sí, en un punto como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros puede optar por cualquiera de los dos caminos, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que han influido en la Tierra para que no logremos. Claro. Sí, por una suerte de envidia, ¿no? De una suerte de envidia, porque los saben que los vamos a superar. A superar. Y eso es lo que no quieren. Sí, claro. Nos quieren tener de esclavos, ¿ya me entiendes? Sí, pero sí. Siguen alimentando de muchas formas el miedo. Por eso llevamos siglos, todos los que estamos aquí ya, mucho tiempo encarnando en este planeta y ya es tiempo de dar el salto hacia la luz. Claro. Y ya se va a dar. Y ya se va a dar y es la nueva conciencia de la humanidad. Claro. Carmen también nos están enseñando. ¿Por qué hay esto que estamos viendo ahorita, por ejemplo? Antes, una conversación como la que tenemos, así al público, no era posible. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Bueno, hay un cambio. Sí, cambio. Porque cada vez hay más gente que se interesa en esto. Claro, claro, claro. Sí, yo sí vas a decir algo. No sé, quería decir que existe lo que se llama, que Carmen ha recibido mensajes de ellos, lo que se llama la Hermandad Blanca. Quería que ver si podías hablar un poco sobre la Hermandad Blanca. Sí, así nos instruís porque no. Están ayudando, son los que van a impedir que todos estos sigan con sus propósitos nefastos. Si quieres, explica un poco de la Hermandad. Bueno, la Hermandad Blanca me dicen a mí que son seres evolutivos, pero que han llegado ya a casi la reintegración con la fuente. Es decir, están ya en unos estados altísimos. Ajá. Como los ángeles, si tú quieres. Sí, pero no son ángeles. Han sido evolutivos y ya han llegado a eso. Y se dedican a ayudar cuando hay un problema en el universo para que fluya. O sea, cuando está bloqueada la evolución de alguna manera. Así es. Claro. Entonces vienen y ayudan. ¿Tiene algo que ver con los pleyadianos?
¿Serían ellos o no No, sabes? no, 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 no. Son seres muy elevados. Ajá, ok. Son, por eso dicen banda blanca, que vienen de varios planos elevados y se dedican a eso. Y Y ahora, pues, se han comunicado con vos, se han comunicado. sí, sí. Ajá, bien. Todo eso está en el blog de Carmen, ¿eh? Para Sí, que luego... sí, después lo voy a dejar en el detalle del video, pero me gustaría seguir un poquito con alguna cuestión más en el sentido de que, bueno, que hay una conclusión que es automática que se deriva de toda esta conversación, que es que podemos decir que la muerte no existe, ¿no? Porque obviamente todo esto que estamos diciendo evidencia que hay un más allá, que la gente sigue estando, ¿no? Esto digo como Claro. mensaje, digamos que en base a tu experiencia, la experiencia de ellos sí, podemos dar para tranquilidad de muchas personas que están escuchando esto, ¿no? Porque las creencias habituales de las personas justamente no apuntan a esto, ¿no? Y además podemos llegar a otra conclusión de pensar o preguntarnos, entonces en realidad, ¿qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Me gustaría dejar la pregunta y que ustedes aporten lo que ¿Qué quieran. somos? Somos parte, parte del todo. Somos la puntada del tapiz de la creación. Es decir, la puntada necesaria. Todos somos necesarios, indispensables en el concierto de la creación. ¿Pero qué somos? Pues somos, nuestro verdadero ser es divino. Es Igual una que chispa, igual que todos. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, nos originamos en la luz, ¿verdad? Porque somos luz. Pero quisimos saber qué es la luz. No es lo mismo. ¿Cómo puedes apreciar la luz si nunca has pasado por la oscuridad? Claro. Entonces decidimos bajar a la densidad del mundo físico, a olvidarnos de quiénes somos y crear, ¿sabes? Para crear, para desarrollar nuestra creatividad. Ajá. Porque claro, estamos creando todo el tiempo. ¿Con qué objeto? Pues nuestro objetivo es volver a entender lo que somos. Eso es lo que somos. Apreciarlo. Apreciarlo, porque cuando estábamos en la luz, por decirlo así, estábamos en el todo. Éramos todo lo que había. Es decir, esta inteligencia infinita, amor absoluto, seguridad total, pues era lo único que conocíamos. Entonces, la única manera que tú puedes apreciar algo es cuando vives lo opuesto. Por ejemplo, digo, yo una cosa muy sencillita. Hoy tuve unas horas en el día donde estuve muy concentrada. Muy concentrada, pude escribir muy bien y dije, qué maravilla es cuando estoy concentrada, porque paso tantos días desconcentrada, pero ¿cómo podría yo apreciar lo que es la concentración y lo que puedo dar en la concentración si no supiera lo que es la desconcentración? Claro. Bueno, y esto llevándolo a otro campo para que las personas comprendan y entiendan cómo a veces naturalizamos algo, o fíjate que vos te pones mal y te pasan un montón de cosas cuando estás enfermo. Ahora, cuando estás bien es lo normal, es naturalizado. Nunca decís, qué bien que hoy estoy bien. No lo decís nunca. No valorás estar bien, fíjate, ¿no? Pero sí estás re mal cuando estás enfermo. Entonces, ayuda a valorar un aspecto y el otro de la cosa, ¿no? Es que ¿cómo valoraríamos la salud si nunca la hemos perdido? Claro. ¿O cómo valoraríamos la alegría si nunca hemos estado tristes? Es que teníamos que vivir los opuestos. Y no solo eso, sino crear, ¿sabes? Desarrollar nuestro poder creativo. Tú te das cuenta de que toda esta vida y lo que tú decías, todo lo que ves, alguien es nacido de un pensamiento de alguien, de unas pistas, ¿no? Claro.
Sí, ahora alguien podría preguntarse, pero cuando estabas allá en la luz también podías crear, ¿por qué venís acá? ¿Qué dificultad? Creamos esto. Ajá, Para crear esto y para crear lo opuesto y entender ajá, lo que son Nosotros las creamos lo opuesto. Todo esto se creó claro. viniendo de todos nosotros los seres evolutivos. Vamos, o sea, crear un plano donde íbamos a experimentar lo opuesto, crear los cuerpos para poder manifestarnos en este plano. Más luego en este plano poder crear toda clase de experiencias desde la oscuridad y de la oscuridad y de la luz. Bueno, es tremenda creatividad. Ya nada más eso. Sí, Y encima de que nosotros los creamos y además creamos las circunstancias para ir recordando, no, es que es increíble, claro. maravilloso. Acá hay dos cosas que estaría bueno reflexionar. Una es que me está haciendo pensar en que si somos creados, bueno, por un creador, que ahora ya vamos a tocar el tema del amor, ya vamos a llegar, ¿no? Pero si somos creados por un creador y hay una chispa divina dentro nuestro, ¿ok? Quiere decir que el creador también está experienciando a través nuestro. Es absolutamente. así, ¿no? Entonces, pero uno podría pensar, ¿y qué necesidad tiene el creador de experienciar? Bueno, también dentro, creo, del objetivo de la creación está que, bueno, a ver qué es esto de ser un humano, ¿no? A ver qué siente algo creado. Y Él es eso es terrible, maravilloso. maravilloso. Es que él es uh, expansión continua, creación y expansión continua. Y pues se expande a través nuestro, ¿Te como tú dicen dices. algo? ¿Te dicen algo los seres de luz, los maestros del creador? ¿Te hablan de algo de él? ¿De su cualidad, de su ser, de algo? Lo único que me dicen es que nosotros estamos demasiado limitados para entenderlo. Claro. ¿No? Es decir, en los que crean que estudian a Dios, pues no sé cómo le hacen, porque está difícil, me imagino, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No podemos. Lo único que podemos saber es que es poder infinito, inteligencia, digo, Sin lo límites, máximo, sí. y sobre todo amor Claro, incondicional. ahí es el tema, ¿no? Porque alguien, El tema. ese El es el amor, tema, ese es el ¿qué Pero tema. es es que el amor? A sí ver, ¿qué es, es el amor? El amor no es un sentimiento como la gente cree. Ujú. El amor es una energía de unión. Es la energía que une al creador con sus criaturas y sus criaturas entre sí. Es la energía más fuerte que existe. Y es por lo eso que está detrás de todo y los científicos todavía no lo han descubierto. Claro, Einstein sí habla de ello. habla de él, Einstein habla de ello. sí, sí, sí. Sí, porque alguien podría preguntarse, ¿y qué necesidad tenía Dios de crear seres? Si se autobasta a sí mismo, digamos, ¿no? Y bueno, es por el amor la razón, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, quiere compartir con sus propios hijos, llamémoslo así, Sí, sí, su poder. claro, claro. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, descubriendo esa capacidad de crear a través de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Podemos ir creando más situaciones de amor o menos, dependiendo hacia dónde dirijamos nuestra mente. Claro. Pero nosotros estamos creando todo esto, es difícil entenderlo. Estamos No, creando todo. pero es fácil mirándolo desde que tenemos aspectos de las cualidades del creador, ¿no? Como Claro, co-creadores. Tenemos claro, aspectos de poder hacerlo. O sea, se nos ha otorgado, como por ejemplo, tiene perfección el cuerpo, también tiene perfección esta parte de la conciencia que co-crea. Y eso claro, viene de la esencia del creador. claro. Entonces, nos ha cedido eso, es un acto de amor y nos ha dicho, yo tengo que compartirlo esto con otros, porque ¿para qué me sirve a mí mismo? Digamos, ¿no? Por si lo pudiéramos traducir a palabras humanas, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí? A mí solo. Tiene, ¿No? por eso se expande continuamente, crea Claro, y se expande continuamente. Y claro. después absorbe su creación, ¿sabes? Es un acto, la creación es en un movimiento de expansión y de absorción. ¿Ese sería el Entonces, destino final de todos nosotros?
Absolutamente. Porque fíjate que la fuerza de atracción del creador es más fuerte que cualquiera de nuestras terquedades. Ujú. O sea que Claro, podríamos deducir de que no, a ver, porque hay mucha gente que esto le va a pesar, pero lo voy a decir igual. Este, que, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo juega lo de buenos y malos que somos acá después? ¿No? Porque hay muchos que se enojan, ¿cómo? Yo he sido bueno y este que fue malo está acá conmigo. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo juega todo eso, no? Bueno, juega, ahorita estamos, como tú sabes, en el principio de esa evolución, ¿no? Digo, en el mundo físico, Sí. estamos comenzando a evolucionar hacia el origen. Pero, claro, hay unos que están más avanzados que otros, que son estados de conciencia. Uh-huh. Pero esos malos, como tú dices, los llamados malos, Sí, entre comillas, malos, ¿no? entre comillas, por eso, lo único que pasa es que todavía no han entendido lo que son y la energía del amor. Pero lo van a entender a la larga, Sí, porque volvemos a decirnos, esta vida, esta actual, es una de tantas. claro. Y ahí se entienden muchas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a juzgar, que es Esta, un acto complejo, digamos, y siempre desde mí. Yo juzgo al otro desde mi parámetro, y es un error, porque hay que entender que el otro es otro, no soy yo ni una extensión mía. Entonces, y además está en otro nivel de conciencia. Entonces, cuando vos lográs entender eso, te ayuda a decir, bueno, a ver, este hizo tal cosa, y porque está experimentando otro nivel de conciencia. Claro que a veces hay que transitar cosas fuertes, ¿no? Que te pasan con otros, y tener este nivel de aceptación es complejo a veces, ¿no? Porque, pero es que lo que te hace el otro te ayuda a ti claro, para sí, sí, crecer. sí, 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 sí. Sí, ahí se entiende esto que dicen que Esto, a veces el que te hace mal es tu mejor maestro, ¿no? Pero, absolutamente, y es cierto. otro punto, perdón, te sí, pido sí, que sí, acotá lo que los que desees. están, vamos a decir que los que están en vidas de absoluta negrura o que están del otro lado, en la absoluta negrura, digamos, que es lo que llamaríamos el infierno. Esas mismas almas están teniendo otras vidas al mismo tiempo. Ajá, ¿cómo sería esto? Esto es importante, Carmen, si quieres tocar un poquito, que Bueno, mira, nos dicen que el tiempo y la distancia no existe en realidad. Ujú. Eso es lo que nosotros captamos, pero no es así. Es decir, las diferentes vidas que tiene esa chispa divina, cuando quiere venir a experimentar en el mundo de las formas, se proyecta en diferentes personalidades. Ajá. En diferentes personalidades que son las diferentes vidas. Ah, ok. Entonces no es que ahorita tú te vas y luego regreses. No, es que hay otra personalidad. Ahorita tú eres una personalidad de ese yo total, de esa chica divina. Ese yo total mío, digamos, de mi Yo individualidad. total tuyo, que claro. llamamos también, perdón, también se puede llamar el yo superior. El yo Claro, superior, claro. La chispa individualizada, que sería el yo superior, es el que desea incursionar en este plano, ¿ok? Incursionar. Para empezar todo este proceso de olvido para volver. de evolución, ¿sí? Ok. Pero nada más para aclarar, entonces no sé, le estoy haciendo así porque Carmen hace la cabeza de un pulpo. Nuestro ser superior se reviste de un alma que a su vez se necesita de muchos, los tentáculos del pulpo, aquí está el ser superior, está teniendo experiencias a través de esta vida, de esta vida, esta vida, de esta vida y de esta vida y de muchas más. Son muchas personalidades en distintas ¿cómo se dice? Líneas de tiempo, cada una viviendo lo que tiene que vivir para el proceso evolutivo del alma. Es decir, compensándose, son vidas compensatorias. ¿Simultáneas? Eso nos dice que no lo vamos a entender, no Sí, lo no, entendemos. claro.
claro, claro. Pero Carmen, O sea que el alma podríamos deducir que es como otra especie de coche como el cuerpo. Es como una especie de coche del espíritu, digamos, de la chispa. Es decir, es el contenedor de la chispa. Yo Claro, diría como el guante de la chispa. claro, ¿Sí? claro, entiendo. Sí, 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 sí. Otra Y especie de coche como el cuerpo. sí, Claro, exactamente, son diferentes vehículos a través de los cuales el ser superior o la chispa individualizada va densificando para poder llegar aquí, porque de ser la luz infinita aquí, que es la materia, que es el punto opuesto, el polo opuesto de la luz. sí, sí, Entonces, diferentes cuerpos, no cabría el alma completa dentro de no este podría, coche, de este cuerpo. diferentes cuerpos. Entonces, si yo entiendo Lo bien, Carlos, rompería, digamos, al cuerpo, no podría meterse todo el alma, digamos. sí se puede meter, pero se mete Ah, en se varios. puede. Ajá. Sí, claro, está él. Está Sí, sí, él. sí, sí, sí. Claro, entiendo. Es la cabeza de un pulpo. Pero Es él. toda completa puede entrar en nuestro cuerpo, el alma. No, yo pensé, deducía, digo, de como esta entidad álmica que está como experienciando distintas vidas. Yo dije, bueno, Sí, capaz que es tan potente y tan grande que no entra en el mismo cuerpo mío, ¿no? no, Es no, una no, no. chispa del alma, a lo mejor, La pensaba yo. chispa, mira, el alma es el contenedor de la chispa. Ok, bien. Se necesita un contenedor. es un cuerpo. Es un, esa alma, porque la chispa no tiene, eh, eh, ¿qué te diré yo? Bueno, la chispa es la totalidad. Sí, Claro. por eso no, no tiene, eh, pues, sensaciones como tenemos nosotros, ¿no? Ujú. No tiene el sentido de, pues, de todo lo que tenemos aquí humanamente, ¿no? Sí, Entonces, esa alma es la que empieza a sentir las emociones, sí, digo, el sentido de la vida, ¿cómo se dice? Pensamientos. Los pensamientos, etcétera, etcétera. ok, El alma. ok, sí, sí, Y el alma es el que necesita un cuerpo, ¿me explico? sí, Para sí, manifestarse. entiendo. Y necesita, pero ese es como un guante, ¿sí? El alma, un guante. Ujú. Entonces, Entiendo. la misma alma va a este cuerpo, a este, y recoge todas las vivencias, ¿sí? Y las Que van vivencias se van compensando unas a otras. unas Para a otras y las el vivencias, alma va refinándose, purificándose. Claro. O sea que de ahí deducimos que esto es una cosa que se dice así muy alegremente, pero tiene su origen aquí, de que las experiencias las está diseñando la propia alma, las experiencias que hay que transitar, que es lo claro, que nos cuesta desde la mente concreta de acá y de esta estadía acá comprender de por qué yo tuve que diseñar esta experiencia X y yo tuve que pasar por eso y yo la creé, claro. dice sí, vos la creás. Pero bueno, no es fácil de deglutir esta idea, ¿no? A nivel mentes. Y lo No, que estamos hablando aquí ahora de la simultaneidad no es fácil de entender. Claro, Al mismo tiempo de que yo estoy teniendo una vida a lo mejor dedicada al servicio y a hacer el bien, y al mismo tiempo estoy viviendo, la misma alma está viviendo una vida de maldad. O esa misma puede estar atorada en otros planos, en la negrura. claro, claro. Esto es muy difícil de entender, pero está pasando simultáneamente. Ujú. O sea, Sí, sí. lo que quería decir esto es que aunque haya un alma perdida en la negrura, hay otros aspectos de esa alma que están viviendo vidas de luz, Ajá, que entiendo. están que están compensando. tratando de compensar, ¿no? Son vidas compensatorias. Ok, Por eso no se entiendo. puede, es que no se puede juzgar. No debemos juzgar porque nosotros mismos hemos vivido la maldad. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero bueno, otro día quizás hagamos Sí, algún otro porque esto, encuentro para explicar un poco más en claro esto, porque, a ver, uno se lo tira a cualquiera así en un video y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea,
no es tan fácil de entenderlo, ¿no? De deglutirlo, ¿no? Pero bueno, ya Claro. lo iremos explicando de a poco, ¿no? Y para ir cerrando, digamos, en toda esta actividad, digamos, que has tenido vos, Carmen, ¿has tenido vislumbres del más allá? O sea, ¿qué hay? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Mira, yo no veo, pero sí todo lo que me cuentan. Claro, por eso la información, ¿cuál sería? La información, claro. Mira, hay varios planos. El primer plano, es decir, cuando llegan, es lo que todas las religiones hablan del paraíso, que te muestran un paraíso muy terrenal, Ajá, pero parece ser que el primer plano así es decir, te hablan de un mar precioso, de unos colores que no hay aquí, de construcciones preciosas, en fin. Te voy a decir por qué, porque el primer plano de lo que se trata es de crear. Tú creas lo que hubieras querido tener en esta vida. ajá. Creas, ¿no? Entonces es como unas vacaciones, dijéramos. Ok, ok. En ese primer plano llegas con todos tus defectos y se trata de que los vayas corrigiendo un poco, ¿no? Hasta pasar a un segundo plano, una vez que ya acabaste de experimentar esas vacaciones, que dices, bueno, ya quiero algo más, pasas al segundo plano espiritual en el que aprendes, más bien recuerdas, pero aprendes todas las leyes del universo, de la creación. ¿Cómo es la creación? Nos dicen que es extraordinariamente interesante. Ajá. Y ahí pasas al tercer plano, en donde ya decides, no, en el segundo plano decides si regresas otra vez a la Ujú. Tierra, a hacer tu evolución, Sí, o te vas al tercer plano y allí aprendes a ser guía. ajá. Bien. Guía de Y otros, guía guía de otros. de otros seres. Día de nosotros, de los Claro, encarnados. claro, claro. Bueno, muy interesante. Este es otro tema quizás para ampliar, hablar en más detalle. Hoy lo vamos a nombrar por una cuestión de tiempo, que Yoshi tiene que seguir con sus tareas. La verdad, bueno, desde mi punto de vista, para mí es fascinante todo esto. Espero que ayude a muchas personas a ir comprendiendo de a poco todo esto, ¿no? Que es el objetivo del trabajo que yo me propongo, ¿no? Y por sobre todas las cosas, desmitificar el miedo a la muerte, ¿no? Que tanto preocupa y tanto dolor causa, sobre todo a los que se quedan, ¿no? Entonces, eso es Los uno que de los objetivos de todo esto. Claro, pero los que se quedan deberían estar conscientes de que el que se va de veras a una mejor vida. Claro, pero bueno, digamos, la creencia reinante no es esa justamente, entonces hay que mostrar un poco otra vivencia y otro formato en base a cuestiones empíricas, porque esto para vos es demostrable, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo, vamos a convocarnos para otros encuentros más adelante. Y bueno, ha sido un gusto. Seguimos nosotros, yo dejo de grabar y seguimos un poquito por privado, un segundo más. Y gracias a todos ustedes. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. No hay por qué, no hay por qué. Gracias. Encantada.